del otro país, en donde va a haber elecciones muy pronto, me refiero a Estados Unidos. Fíjate que mientras veía que el Diario de Nueva York y el periódico La Opinión, las juntas editoriales de estos periódicos hermanos en español en Estados Unidos, tomaban la decisión de respaldar la candidatura de Kamala Harris. Estos respaldos son una tradición, sobre todo en Estados Unidos. Me entero que el Washington Post decidió no respaldar ninguna candidatura de cara a las elecciones presidenciales. Yo le pregunto a Jaime, ¿es tan polémica la decisión? ¿Qué significa? ¿Independencia editorial? ¿Cobardía editorial? Si existe tal cosa, ¿qué está pasando, mi querido Jaime? Es muy interesante esta decisión asumida y tomada directamente por Jeff Bezos, el dueño de Washington Post y de Amazon. El consejo editorial de Washington Post tomó esta decisión y redactó el comunicado, es decir, el editorial, en términos que uno dice, bueno, qué bien redacta el consejo editorial del Washington Post, tratando de presentar esto como una decisión que marca la independencia del poder político, una equidistancia del periódico que no quiere entrometerse en este tema. Pero claro, esto puede servir muy bien para tratar de engañar a bobos o a un sector de la opinión pública, pero qué curioso, ha sido uno de los exdirectores del Washington Post, me refiero a Marty Baron. Marty Baron fue director del Boston Globe, un gran director. ¿Se acuerdan de aquella película que sacó a la luz de Boston Globe, el escándalo de pederastía de la Iglesia Católica? Marty Baron ha sido realmente un gran director de medios. Él fue durante algún tiempo corresponsal en América Latina. Él habla bien español. Bueno, el caso es que Marty Baron, al enterarse de esta decisión, no se quedó callado y dijo que esta decisión demuestra el grado de cobardía de Jeff Bezos. ¿Y por qué? Porque claro, todo el mundo dice, bueno, si Jeff Bezos se atreve a respaldar a Kamala Harris, los negocios de Jeff Bezos con Donald Trump van a estar complicados. Mejor se abstiene. Entonces, en un acto inédito en donde el exdirector del Washington Post, Marty Baron, le dice las cosas por su nombre, acusa a Jeff Bezos de ser un cobarde. Esto no se había visto en la historia moderna y yo creo que se lo tiene bien merecido Jeff Bezos, porque efectivamente, más que pensar en la independencia editorial de su periódico, cosa que yo pondría en tela de juicio, porque es evidente que es curioso cómo Jeff Bezos, que nunca se metió en las decisiones editoriales, que nunca cuestionó el mal periodismo que se practicaba del Washington Post para ciertos casos, por ejemplo, la cobertura de los corresponsales del Washington Post en México o en América Latina, la decisión, por ejemplo, de crear una unidad editorial en español donde se contrataron a personajes como a Carlos Loret de Mola, que al final se decidió cerrar esa sección editorial en español porque no estaban seguros, palabras más, palabras menos, de la que fue directora y que tomó la decisión de eliminar esa sección porque no estamos seguros que lo que están publicando en esa sección de opinión del Washington Post en español están publicando porquerías. Esa fue la razón principal, porque habían recibido muchas críticas de lectores que decían que las piezas, las colaboraciones de personajes como Carlos Loret de Mola o Leoncito Krauss, pues no decían, primero faltaban a la verdad, entonces ese experimento duró más bien poco. Pero bueno, fue Martín Barón quien, en un ánimo de darle al Washington Post esta posibilidad de convertirse en un periódico de carácter global, donde hubiera una sección de opinión en español que cubriera las noticias en América Latina, en ese ánimo pues fue que tomó esta decisión. Pero claro, cuando abandona Martín Barón la dirección del periódico, todo esto se viene abajo. Y ahora que llega Jeff Bezos y dice, no respaldemos a Kamala Harris, por favor, y no seamos tampoco, mantengamos en una distancia prudencial, o sea, tras la barrera, porque si nos atrevemos a entrar, capaz de que ese toro llamado Donald Trump, si gana,
nos va a causar muchísimos problemas. Entonces, yo creo que esto habla muchísimo del nivel de cobardía que hay ya en el manejo y control de los grandes medios de comunicación como The Washington Post, y el temor que le tienen a un personaje como Donald Trump, porque, y este es parte del problema, ahora en estos momentos nadie sabe a ciencia cierta quién va a ganar en las próximas elecciones, que son el próximo, estamos a ¿qué? 2 semanas, son el 5 de noviembre las elecciones. Están prácticamente empatados en un empate técnico. Nadie sabe quién va a ganar, si Trump o Kamala Harris, y además aquí hay un grado de incertidumbre porque fíjense lo interesante del caso. El Partido Demócrata y Kamala Harris confían mucho en que el respaldo de las mujeres va a ser clave, ¿no? Porque el padrón electoral, como ocurre igual en México, el padrón electoral de Estados Unidos es mayoritariamente femenino. Hay más mujeres que hombres. Y por contra, la mayoría de los hombres están respaldando a Donald Trump. Entonces, no sabe el Partido Demócrata si el apoyo solidario de las mujeres va a ser capaz de contrarrestar el apoyo mayoritario de los hombres a favor de Donald Trump. Esto ya se está convirtiendo en una guerra de sexos, en una guerra de epítetos. Apenas el pasado fin de semana, Donald Trump le dedicó una serie de insultos a Kamala Harris. No. Yo no he escuchado una letanía tan soez, tan vulgar de calificativos de Donald Trump hacia Kamala Harris. Y claro, Kamala Harris también se ha despachado con la cuchara grande por considerar que Donald Trump es un fascista, cosa en la que yo coincido. Es un fascista con toda su palabra. Entonces, estamos ante unas elecciones en las que nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar. Es posible, amigos, que vamos a estar semanas sin consultar el resultado definitivo, porque si como prevén las encuestas, el resultado es muy cerrado, imagínense, esto va a llegar a la Suprema Corte. No, va a ser tremendo lo que se nos viene encima. Y nosotros que dependemos, nos guste o no, de todo lo que ocurre en Estados Unidos, pues tenemos que estar muy pendientes. Pero esto solo confirma, y con esto cierro, que la famosa independencia del Washington Post, su valentía, su gallardía, aquella época de ¿se acuerdan del Watergate? Que fue el Washington Post capaz de provocar la renuncia de Richard Nixon. Esa historia ya se acabó, ese periodismo ya se acabó desde el momento en que The Washington Post cayó en manos de un multimillonario que precisamente por ser un multimillonario no tendría razones para acojonarse. Son de las cosas que uno dice, pero claro, como todo mundo conoce el carácter vengativo de Donald Trump, dice Jeff Bezos, soy multimillonario, pero no me atrevo a pelearme con Donald Trump en caso de que resulte presidente. Esa es la razón y se me hace increíble.